buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero. Hoy es lunes 23 de marzo de 2020. Son las 6:29. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Hoy es el 40 aniversario de la alfabetización, del inicio de la alfabetización. Qué desgracia, ¿verdad? Que por culpa de este virus no se celebra por todo lo alto. Ha habido importantes actos en Caribe Norte, sobre todo viene una antorcha y los símbolos de la alfabetización llegaron ayer a Matiguá, deben estar en Huaco y debe haber un acto de la Juventud Sandinista, si mal no recuerdo, entre la rotonda Rigoberto López Pérez y creo que termina en Avenida Universitaria, pero no recuerdo bien. Pero es una lástima, un evento trascendental en la historia de Nicaragua que no vamos a poder recordarlo como se merece. Un saludo a todos los alfabetizadores y alfabetizadoras, a todos los alfabetizandos, hay muchísimos todavía con vida, porque no solamente eran adultos, había muchos niños y jóvenes que luego estudiaron, son ahora médicos, ingenieros, de todo hay. Entre aquellos niños y muchachos que se alfabetizaron en los años 80 y que hoy son profesionales exitosos. Saludos a todos ellos. Bueno, las cifras en el mundo siguen creciendo, tanto de afectados como de fallecidos. Quiero empezar, sin embargo, vos sabés que, coronavirus hay bastantes, no es solamente el actual. El coronavirus es un tipo de virus y hay varios coronavirus, como el que causa la gripe o el catarro común. A este coronavirus que nos está afectando lo bautizaron como SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa fue bautizada como COVID-19. ¿Estamos claros? Según los estudios publicados en los últimos días en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, New England, este virus vive en el aire 3 horas máximo. A las 3 horas, si no se ha adherido a un hospedaje, que puede ser un ser humano, un animal, entonces se muere. En el cobre dura hasta 4 horas y en el cartón hasta 24 horas. Un día pasa vivo ahí esperando un hospedaje. Es importante esto. Es muy importante. Quiero también enfatizar en lo siguiente. La mascarilla, la famosa mascarilla que hemos visto a muchas personas que la utilizan, según la Organización Mundial de la Salud, Mundial de la Salud, en su derivación de América, que se llama Organización Panamericana de la Salud, son instrumentos de Naciones Unidas que dictan pautas generales para el mundo en materia de salud. Según la OPS, no es necesario que las personas que no presentan síntomas respiratorios usen mascarillas. O sea, si no tenés síntomas como la asfixia, el resfrío, la tos, el estornudo, no tenés necesidad de usar la mascarilla. Es decir, use una mascarilla si está tosiendo o estornudando. Las personas sanas pueden usar una mascarilla solo si están cuidando a una persona con sospecha del COVID-19. Es decir, si vos estás sano
y te toca cuidar a una persona que hay sospecha o ya está enferma del COVID-19, entonces sí tenés que usar la mascarilla para protegerte. Ahora, de nada te sirve usar la mascarilla si no te lavas las manos a cada rato. O sea, ¿por qué razón? Porque vos tenés la mascarilla, pero tenés descubiertos los ojos. Son mucosas. Entonces, ¿cuál es la maña que tenemos todos los seres humanos en cualquier cultura? Estarnos tocando los ojos, la nariz, los cachetes, la boca, lo que sea, la cara. Y por ahí entra el virus. Si uno te lavas las manos a cada rato, bien lavadas, con jabón, agua y jabón, entonces, de nada te sirvió la mascarilla. Y oigan esto, dice, si usa una mascarilla, aprenda cómo usarla, quitársela y desecharla adecuadamente. No es asunto que la vas a lavar. Esa es a botarla. Una mascarilla no se lava. Es más, usas un pañuelo para estornudar o para limpiarte o lo que sea, mano. Para la moquera. Ese pañuelo no es asunto que lo vas a lavar, es mejor bótelo. O por eso es que se aconseja usar lo que denominamos Kleenex, las toallitas húmedas. La usás, la tirás, la usás, la usás, la tirás, te lavas las manos. Bien lavada. Y la otra cosa importante, los teléfonos celulares, las pantallas, y eso no solamente por el virus. Yo soy fanático de esto, lo limpio con alcohol unas 6, 7 veces al día. La pantalla y la cámara. Y toda la superficie del protector. Eso hay que lavarlo, porque lo usamos a cada rato y ahí se va impregnando. No solamente de este virus, sino de bacterias y de otras cosas. Por eso hay que limpiarlo. Como los lentes, también hay que limpiarlo. Entonces, de nada te sirve la mascarilla si no observas toditas las otras medidas. Es muy importante. Miren, en el mundo ya se superan los 340,000 casos. Oficialmente registrado un poco menos de 340,000, pero en lo largo de la madrugada de hoy y en la mañana ya han ido actualizando sus datos países como España o como Irán. Entonces ya van más de 340,000 muertos, alrededor de 340,000 casos, alrededor de 15,000 muertos y alrededor de 100,000 recuperados. Estas son las cifras. La inmensa mayoría de los casos y de los recuperados están en China, pero ya no los muertos. Italia, fíjate bien, Italia es algo espantoso, mano. Lleva 59,000 casos y 5,476 muertos. Y solamente 7,024 recuperados. En cambio, China tiene 81,700 casos, 3,276 muertos y 72,900 recuperados. ¿Cuál es la diferencia en el caso de China? El uso del interferón alfa B cubano. Por eso, eso le permitió a mucha gente superar el COVID-19 y curarse o recuperarse. ¿Verdad? Lo de España también es sumamente difícil. Acaban de publicar la actualización hace como una hora. España ya lleva 33,089 casos. Ocupa el cuarto lugar en el mundo. 2,182 muertos, el 95% de ellos mayores de 60 años. Solamente tienen 3,355 recuperados. En unidades de cuidados intensivos hay 2,355. Eso es una barbaridad. Eso significa ventilador, o sea, respirador artificial, 3 médicos en promedio por paciente, enfermeras, auxiliares de enfermería y todos
lo anexo, pues son entre 20 y 22 medicamentos que se usan para contrarrestar el virus y esperar que el cuerpo reaccione y pueda recuperarse. Es una barbaridad. Incluso acaban de internar en el hospital a la vicepresidenta del gobierno de España, Carmen Calvo, para que vean cómo está la furia de esta epidemia. Y el otro caso que ha permanecido poco difundido, no lo sé por qué, 35,000 casos tiene Estados Unidos, 417 muertos, 178 recuperados, pero el caso de Estados Unidos es muy preocupante, sobre todo en este momento, hoy, en este momento, New York y California. Ambos ya adoptaron medidas de cuarentena social, incluso estado de sitio, o sea, ley marcial en Nueva York. Entró el ejército a Nueva York, como aquella famosa película, ¿te acuerdas? La de Dustin Hoffman, que entra el ejército. Y así pues. Y en Nueva York, en una semana se han cuadruplicado los casos. Lo de Estados Unidos es sumamente preocupante por la cantidad de población que hay, porque el sistema de salud pública prácticamente no existe. Es decir, de salud pública implica universal y gratuita, no existe. Entonces no hay capacidad para atender a un paciente si no paga. Ahí le salió la factura a una señora que se recuperó, $33,000. Entonces es una emergencia total la que hay en Estados Unidos. Trump ha tenido que bajar el gas con todo el mundo. Se pelea, ese tipo se pelea con cualquiera, hasta con su sombra. Pues ha tenido que buscar cómo hacer las paces con gobernadores a los que odiaba, como el de Nueva York o el de California. Y han empezado a soltar recursos, porque si no, la mortandad va a ser terrible. Yo leí un artículo y dijo que si Trump sigue como está, hace como una semana de esto, ha cambiado, pero hace una semana no tenía una política absurda. Decía que podría morir hasta 30 millones de norteamericanos. Una salvajada. Si nos vamos al promedio, el 1% sobre 300 y pico millones, 3 millones podrían morir fácil en Estados Unidos si no toman medidas drásticas. Porque tienen la contaminación local, que es la gran diferencia con nosotros. No tenemos todavía, menos mal, contaminación local. Ojalá que no caiga. Es difícil que no ocurra. Cuando eso ocurra, pues habrá otras medidas, ¿verdad? Pero los Estados Unidos, ¿por qué a nosotros nos interesa tanto? Porque ahí viven un montón de nicaragüenses que sostienen gran parte de esta economía. No solo es el drama humano, sino también el drama de las familias. Y la inmensa mayoría de esos nicaragüenses no tiene seguro. Por lo tanto, si enferman, su destino es incierto. Primero, porque pierden el trabajo. Y segundo, aunque queden sin trabajo, si preservan la vida, pues ya encontrarán otro. Pero es que en este caso puede ser que mueran. ¿Estamos claros? Son millones de latinos, de indocumentados en general, que están en grave riesgo de morir en Estados Unidos. Entonces, una situación sumamente complicada para todo el mundo en Estados Unidos. Y de futuro incierto, se calcula que el pico de la epidemia en Estados Unidos va a ser en mayo. O sea, tenemos un largo mes y algo más para conocer cifras escalofriantes. España dicen que esta semana es su semana más difícil. Alemania hoy aprobó un presupuesto de emergencia para ayudar a sus empresas
y a sus trabajadores. Hasta Angela Merkel está en cuarentena porque tuvo contacto con un médico que al final resultó positivo de COVID-19. Entonces lo que estoy tratando de ilustrar es que la cosa está complicada, muy complicada. En Irán, hoy actualizaron las cifras a eso de las 4 de la madrugada, hora nica. 23.050 infectados, 1.812 muertos más, 462 un solo día, muere uno cada 10 minutos. 800 recuperados, 127 personas en las últimas 24 horas han fallecido. ¿Cómo está Centroamérica? El último informe, el de las 8 de la noche de ayer, 22 de marzo, dice que en Centroamérica, por Centroamérica entendemos de Guatemala, Panamá, Belice y Dominicana, es decir, el sistema el sistema centroamericano, el SICA, Sistema de Integración Centroamericana. ¿Cómo estamos en Centroamérica? 700 casos, 9 muertos, 2 recuperados. Panamá, 310 casos, 3 muertos. Dominicana, 199 casos, 3 muertos. Costa Rica, 130 casos, 2 muertos, incluyendo un médico. Y en el caso de Panamá, una médico muy famosa en Panamá porque era la presidenta de la sociedad panameña para sensibilizar para que todo el mundo al morir done sus órganos, porque ella misma necesitaba un riñón y había recibido el trasplante. En Costa Rica decía 130 casos, 2 muertos, 2 recuperados. Los únicos 2 recuperados en Centroamérica están en Costa Rica. En Honduras, 27 casos. En Guatemala, 18 casos, 1 muerto. En El Salvador, 3 casos. Nicaragua, 2 casos. Y Belice, que todavía no registra un solo caso. El único país de América que no registra un caso. Y hay otro dato que creo que es importante. Ustedes saben, en España hay, yo diría que por lo menos unas 30.000 muchachas, sobre todo jóvenes, que trabajan en residencias de ancianos, en casas para cuidar ancianos, trabajan como asistentes del hogar en 1, 2, 3 lugares. Ellas no pueden dejar de trabajar y están en contacto con una población de altísimo riesgo. Es una tragedia. Una tragedia. Nuestras compatriotas allá en España. Es como lo que ocurre en Costa Rica. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Costa Rica cerró el país, ha cerrado muchas empresas, las escuelas, etcétera. Entonces tenemos a un montón de nicaragüenses que perdieron su trabajo, que tienen que regresar al país a como puedan, por vereda, por donde sea. Son miles los que han regresado así. Miles. Incluso al venir por vereda evaden los controles sanitarios. Entonces es la propia comunidad donde ellos residen en Nicaragua la que avisa al Ministerio de Salud, vino fulano, viene de Costa Rica, entonces ahí llega el Ministerio de Salud a hacer la prueba, a someterlo a vigilancia. Ocurre también en la frontera con Honduras, hay muchos puntos ciegos por allá, por el lado de Somotillo, por el lado de Somoto, allá arriba, por el lado de Santa María, por el lado de Jalapa, de San Fernando, incluso hasta Murra. ¿Ya? Entonces, porque es una tragedia doble, hermano. Gente que perdió su trabajo y por lo tanto su familia se queda sin el sustento principal aquí en Nicaragua, se tienen que regresar y quizás son portadores del virus. Por eso es importante en todas las comunidades, en cualquier barrio, en cualquier ciudad del país,
si conocen el retorno de personas de fuera del país que no vinieron por los controles ordinarios, entonces hay que decirle al MINSA para que vayan. Sin miedo, sin estar con pánico ni nada, sino la precaución, pues. Nada más. Y lo está haciendo la gente de mutuo propio, lo hace toda la población, pues. La gente tiene mucha confianza en el MINSA, pese a toda esa campaña depravada que hay de estos sinvergüenzas, de todos los sicarios del somocismo que hacen lo imposible por sembrar la duda, sembrar el pánico, y no lo han logrado. Este fin de semana hubo alrededor de 500,000 de visitas a viviendas, a hogares en todo el país. 500,000. ¿Quién hace eso? Voluntarios. A nadie les está pagando. Personal de los centros de salud, de los puestos de salud, de los hospitales. Activistas del Frente Sandinista, de la Juventud Sandinista. Policías. Ahí van. Ellos podrían, todos ellos, los médicos, las enfermeras, los compañeros del frente, podrían estar cómodamente en sus casas, pues disfrutando de su fin de semana, de su descanso merecido, pero no lo invierten en ir a ayudar para que la gente esté enterada plenamente de cuáles son los síntomas, de qué es lo que hay que hacer, y además inyectar confianza, optimismo. Es una labor extraordinaria. Pese a toda la campaña que han hecho, que es feroz, la gente en su inmensa mayoría ha logrado captar la importancia, confía en las decisiones del gobierno y tiene una elevadísima confianza en el Ministerio de Salud. Elevadísima. Y lo demuestran muchas cosas que han pasado en estos últimos 3 días. ¿Verdad? Entonces creo que es muy importante lo que estamos haciendo. Ahora, fíjense. O sea, este tipo de eventos trágicos revelan la naturaleza, lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. O sea, la miseria o las bondades de los seres humanos. Y un miserable que dirige un panfleto y un programa de televisión, un miserable, que anda pegando alaridos cada vez que se habla de su mamá porque está enferma. Ese miserable fue el que la semana pasada publicó con lujo de detalle los datos del primer paciente de COVID-19. Y todos los miserables que como sopilote andan planeando sobre el país, buscando cómo hartarse la carroña, todos los sicarios del somocismo reprodujeron alegremente, dieron dirección, dieron núcleo familiar, ocupación, todo. Eso es un delito. Aquí en Nicaragua es un delito. Es además una una violación, ¿verdad?, de normas de Naciones Unidas para el manejo de este tipo de enfermedades. Ellos que se las dan de muy éticos, que tienen apellidos grandilocuentes de Granada, como Chamorro, etcétera. Ellos que se las dan de muy justicieros, demócratas. A estos sinvergüenzas de la prensa y de Confidencial, delincuentes, los denunció en su propio tribunal, porque ellos bautizaron su tribunal, porque como toda la gente de ellos, del somocismo, están asalariadas por Estados Unidos, pues en ese tribunal lo fue a denunciar el doctor Sebastián Rugama por divulgar información falsa y por revelar identidades. Bien hecho. Bien hecho. Pero aflora toda la miseria. Es lo que le pasó a esta muchacha, Xochitl López. ¿Verdad? O lo que pasó con el segundo paciente. ¿Quién reveló la identidad? Ellos, el somocismo. Con lujo de detalle, la profesión,
la experiencia, la edad, todo, sus amigos. Y se solazaron. Una barbaridad. Tanto que el hombre en su cama de cuidado intensivo hizo un video. Es una barbaridad. Eso no se hace con nadie, hombre, con nadie. Pues sobre todo porque los seres humanos nos dejamos guiar por el instinto de conservación, ¿verdad? Y porque somos ignorantes, la inmensa mayoría somos ignorantes. Entonces la ignorancia y el instinto de conservación te conducen al pánico y a la sobreprotección y percibir como un enemigo o como un peligro de muerte a cualquier persona que vos sospechás o te han dicho que es sospechosa de portar una enfermedad eventualmente mortal, como este caso que es el COVID-19. Entonces, si vos decís o haces una campaña sobre una persona, mirá, fulanito de tal tiene el COVID-19 o el coronavirus, como popularmente se conoce, y empieza el miedo, hermano. Ya no le hablá, murmurá, no le venden las cosas en la calle, ni en la pulpería. Es terrible. Terrible. Miren, les voy a presentar un video y un audio, en el caso de los que nos están escuchando en la radio, de una muchacha que se llama Xochitl López. Ella es trabajadora del segundo paciente del COVID-19. No tiene nada que ver con política. No tiene nada que ver. Es simplemente lo que le pasó a esta ciudadana. Escúchenla. Bueno, el motivo de mi video es porque supuestamente las redes sociales, yo tengo coronavirus, yo soy Xochitl López, la mayoría de las personas aquí en mi Face me conocen y saben que pues trabajo con el señor Ociel Herrera, pues que es el segundo caso de coronavirus. Ok, yo estuve en contacto con él y pues gracias a Dios yo no tengo ningún síntoma. Hace 9 días tuvimos contacto con él y pues ninguna de nosotras, ninguno de los trabajadores hemos tenido ningún síntoma, no nos hemos sentido con fiebre, no hemos tenido problemas respiratorios. ¿Qué es lo que pasa? Yo este video lo estoy haciendo en contra de la voluntad de mi mamá. Porque ella me dijo, no lo hagas, porque van a empezar la gente con comentarios hirientes, comentarios feos. Pero la verdad es que estoy cansada, porque me han andado como bandera, me subieron a Masaje Informativa. Yo sé quién hizo la denuncia en Masaje Informativa, dieron mi nombre, ahora dicen que tengo 2 niños, que tengo coronavirus, que mi hijo estudia en el colegio Rafael Herrera, y entonces toda la vida ha entrado en pánico. Todo el mundo, ahora dicen que el grupo donde yo vivo, que es el grupo A, va a estar en cuarentena. O sea, la gente se presta a tanta babosada. A mí la verdad me vale 1000 hectáreas de ustedes ya saben qué. Y muy bien sabe quién fue la que me subió a Masaje Informativa, porque yo ya me encargué, ya me comuniqué con ella y ya le dije sus 4 verdades, porque son personas irresponsables que se ponen a estar mal, a transversar la información y entonces todo el mundo entra en pánico. Dejen de ser aves carroñeras, dejen estar esperando que la gente se muera para comerse la carne. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué el ser humano es lo peor que hay en este mundo? ¿Por qué? De todos modos, a mí nadie, yo fui la primera interesada. Yo llamé al MINSA y dije que había tenido contacto. El MINSA me dijo que mientras yo no haya tenido fiebre ni problemas respiratorios, que me estuviera tranquila. Pero gracias a la mala fama que me dieron esta señorita y un montón de gente, pues gracias, les agradezco porque el MINSA ha venido 2 veces a mi casa. Yo creo que estoy mejor atendida
que las personas que en realidad tienen coronavirus. Te lo digo, no hay mal que por bien no venga. Esta mujer me ha puesto a mí por el suelo. Y si yo tuviera coronavirus, no estuviera aquí en mi casa, yo estuviera en el hospital, porque yo soy una mujer muy responsable. Si yo hubiera presentado cualquier cosa, yo soy la primera interesada, porque es verdad, tengo hijos. Pero ya estoy hasta aquí. Harta, no, hasta aquí estoy de tanta pendejada. Estas personas, las que deberían de estar haciendo, es lo que nosotros hicimos en nuestra casa hace 2 semanas. Mantener limpia, lavarnos las manos, usar tapaboca. Yo ahorita no tengo mi tapaboca por el video, pero yo estoy siendo responsable con mi familia. Y es por eso que decidí hacer este video. Porque la verdad es que la gente, si a mí me da, ¿qué? ¿Me van a mantener a mi hijo? No, la gente no llama ni pregunta porque realmente está interesada. La gente pregunta nada más para hacer leña del árbol caído. Lo que deberían de ser esas muchachitas que me anduvo ahí en bandera. Lávale las manos a tu niño. Anda, bañate vos, limpia tu casa. Recordá que conozco tu casa y es un asco. Así que, sin más que agregar, pues agradezco sinceramente a todas las personas que se han comunicado conmigo y que verdaderamente pues he sentido un apoyo, de verdad. Y gracias por las oraciones y por todo. Buenas noches. Xóchitl López, víctima de la infamia de los miserables sicarios del somocismo. Son expertos en decir lo que hay que hacer, pero no en hacer lo que predican. Me aclara Xóchitl Aráuz que el video que vimos no es realmente el segundo paciente del COVID-19, sino que es un video de un paciente mexicano. Hecha la aclaración. Y le preguntamos al dueño de Confidencial si le gustaría que publicáramos el epicrisis de su señora madre. Si le gustaría que publicáramos todos los detalles de las enfermedades que padece. ¿Te gustaría? Porque si vos lo haces con los demás, abrí la puerta para que lo hagan con vos. Sin vergüenza. Bueno, hay otra cosa importante antes de entrar a otros detalles. Y es que Venezuela tiene 77 casos. Según la OPS, los países que más temprano se ocuparon de prevenir la epidemia son Cuba, Nicaragua y Venezuela. La OPS lo dice. Venezuela es pionera en la cuarentena social y sin estado de sitio, sin sacar al ejército a la calle, ni a la Guardia Nacional Bolivariana, ni a la milicia, a punta de disciplina social. Y han logrado contener, fíjate bien, Venezuela tiene alrededor de 28 30 millones de habitantes. Solamente tiene 77 casos y ningún muerto. A punta de disciplina social. Ayer, el presidente Nicolás Maduro anunció numerosas medidas. Miren, en Venezuela van a decretar que nadie puede despedir a nadie. Quedan todo el mundo en su trabajo. El gobierno va a asumir el pago de los empleados de la pequeña y mediana empresa hasta agosto. Nadie va a pagar la vivienda, el alquiler de su vivienda principal. Si tiene varias viviendas, no. La principal, donde vive el núcleo familiar, no lo van a pagar durante 6 meses. Ni tampoco los dueños de negocios que tienen una sola sede, tampoco van a pagar ese alquiler. Y a su vez el gobierno le va a compensar a los dueños de los inmuebles.
le van a suministrar la canasta básica a 7 millones de familias. Le van a dar bonos especiales a los trabajadores por cuenta propia a partir de de esta semana. Un bono especial a cada trabajador por cuenta propia que no puede ir a vender. Se suprime por 6 meses el pago de los préstamos por capital o por intereses por 6 meses. Se reestructuran los términos de los créditos para las pymes que se dedican a la alimentación o a las medicinas, las farmacéuticas y alimentarias. Se prohíbe el corte del servicio de comunicación por razones de falta de pago, entre otras medidas que anunció el presidente Nicolás Maduro. ¿Estás viendo? Cuba endureció ya sus medidas, restringió el ingreso de visitantes al país porque ya tiene 35 casos. Anoche lo reportó el Ministerio de Salud de Cuba. Espérenme, que aquí tengo el detalle de esos casos en Cuba. Son 20 cubanos, 14 regresaron de visitas al exterior, 5 tuvieron contacto con turistas extranjeros o con personas que viajaron al exterior, y 1 es un trabajador del sector turístico que tuvo contacto con italianos. Hay ingresados 954 pacientes, ¿verdad?, bajo sospecha de que tienen el COVID-19. Entre ellos 255 extranjeros y 727 cubanos. No está confirmado que lo tengan, pero los tienen ingresados para evaluar. Y hay 489 que están en su casa, pero los están evaluando diario, porque tuvieron contacto con gente que ya tiene el COVID-19. Y hay otras 30.773, o sea, toda la cadena de todos estos que también están siendo observados por el sistema de salud comunitaria que tiene Cuba. Ya vamos a hablar de la salud comunitaria, pero ahora quiero mencionar un par de casos más. Bueno, una maravilla, ¿verdad? ¿Quiénes están ayudando a los italianos a salir de la barbaridad que les está ocurriendo? China, Rusia, que ayer envió a un contingente de sus mejores especialistas en este tipo de eventos, y Cuba. Ayer llegaron los médicos cubanos. Cuando llegaron a Roma, todo el mundo los aplaudió. Ya están en Milán. Gente experimentada, va a poner en riesgo su vida, son médicos. ¿Cuántos médicos no han muerto? Una enfermera vasca que murió la semana pasada, tragedia para todo el gremio de la enfermería vasco y de todo el Estado español. Pues, o sea, ¿cuántos profesionales de la salud no han muerto en estos meses de emergencia? Bueno, ahí van los cubanos. Una maravilla. Pero además salió una brigada para Jamaica, ahí en Venezuela y aquí en Nicaragua, ahí en Grenada y en Santa Lucía. Esos cubanos son una maravilla. Aquí en Nicaragua quizás estamos viendo, todavía no está seguro que se produzca el interferón alfa B, que es un enorme aporte para enfrentar el ataque de cualquier virus. En este caso, pues el COVID, la enfermedad COVID-19 la produce un virus, pues. Pero una maravilla. Lo de Cuba realmente conmueve, ¿eh? Un país que está totalmente bloqueado, que no la dejan comprar petróleo, que no le dejan comprar medicina, que no lo dejan hacer transacciones bancarias internacionales, que le prohíben a los turistas norteamericanos visitar Estados Unidos, que restringen los vuelos solamente a La Habana. Un país, o sea, acosado, agredido durante 60 años, y miren lo que hace. En semejante situación, ahí están ellos solidarios, mandando a su gente, poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos, de sus profesionales. Ellos mismos se ofrecen como voluntarios, no es que el gobierno los obliga, no, ellos van de voluntarios y dicen, yo voy. Es más, se pelean por ir. Es una maravilla, es una maravilla. O
sea, conmueve pues lo que han hecho los cubanos, por lo que hacen los cubanos por el mundo entero. Y fíjate que bien, que todavía falta África. En África la pandemia ha tocado suave. Y falta. Y en África, en la inmensa mayoría de los países, y no hay servicios de salud pública desarrollados. La inmensa mayoría de los países africanos. Es como lo que pasa en Haití. Solo tienen 2 casos, pero inmediatamente pusieron el toque de queda. ¿Por qué? Porque Haití no tiene infraestructura hospitalaria de ningún tipo. Si el COVID se ensaña en el pueblo haitiano, ahí va a haber mortandad de mortandad. Ahí va a ser espantoso. Espantoso lo que va a pasar en Haití. Ojalá que ahí se quede. Ojalá. Pero es muy, muy poco probable. Muy poco probable. Entonces, una cosa más. Antes de ir a la pausa. Es que hay mucha información. Una cosa más. Miren, hay ataques xenófobos. Primero fue contra los chinos, ¿se acuerdan ustedes? Apalearon chinos en España, en Francia, en Nueva York, en varias ciudades de Estados Unidos. En Londres, los apalearon. Les tenían fobia a los chinos, porque supuestamente ellos eran los que traían el virus. Ya eso cambió radicalmente. Ya los chinos más bien nos reciben, los aplauden. A España, China le acaba de mandar millones de mascarillas y kits de detección del virus. Ahora es al revés. Pero es que ahora, en América, estaba leyendo el caso, y ayer Rosario lo mencionó, el de una española ahí en Colombia, se tuvo que ir. La corrieron de la casa donde estaba, porque era española, venía de España, trae la peste. Se quiso ir a hospedar a un hotel, ningún hotel la quiso aceptar. Se tuvo que regresar a España. Qué horrible. Esa es la ignorancia. O sea, el miedo a morir, más la ignorancia, hacen estas cosas. Míralo, ahí en El Salvador, ayer ocurrió y también ocurrió en Costa Rica. Gente, trabajadores por cuenta propia, y en el Perú, lo leí en los 3 lugares, que salen a vender y los apalean. ¿En serio? Además que les cae la policía, etcétera. Pues. Es una cosa muy triste, muy triste. Pues usted decía yo, en este tipo de eventos sale lo mejor de nosotros y lo peor. Sale también lo peor. Qué desgracia, qué desgracia. Vamos a hacer la pausa, pues ya regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 19 minutos. Hombre, está de cumpleaños Manuel Aburto. Felicidades, Manuel. En medio de todas estas dificultades. Pero ni modo, hermano, te tocó. Y como apenas son 17 años, pues, o sea, no hay problema tener como unos 90 más para celebrar. Saludos hasta allá el reparto San Antonio a Manuel Aburto y también saludos a Marcelina. Que la pasen bien, me traen el pedazo de queque, ¿oyeron? Sin excusas. Son bromas. Bueno, vean, hay muchas otras cosas. Es que es difícil discriminar aquí. Hay un médico, mejor dicho, un especialista en nanotecnología venezolano. Se llama Sirio Quintero. Él sostiene que el coronavirus, no el de ahorita, la generación de coronavirus, son un producto de laboratorio. Y cita algunas cosas históricas. Oigan esto. En 1911, en los laboratorios del Spring Harbor, crearon la técnica para inducir el cáncer transmitible a través de las aves.
En 1951 desarrollaron el método para inducir el cáncer transmisible a través de los animales mamíferos. En 1968 descubrieron la técnica para inducir el cáncer de los monos a los seres humanos. En 1971 desarrollaron un microparásito intracelular causante de la leucemia transmitible a través del contacto por relaciones sexuales humanas, originando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. En 1919, oigan esto, crearon un arma bioterrorista que causa demencia, locura, a través del coronavirus COV de la demencia, agente bacteriano neurotóxico. Esos son los Estados Unidos. Esos son. Y este hombre sostiene que el COVID-19 tiene segmentos del cromosoma del VIH-Sida. Por eso es lo de la neumonía y por eso el debilitamiento de todo el sistema inmunológico. Eso prueba que es una creación de laboratorio. Es una cosa terrible lo que han hecho. Leía ahí un artículo, el coronavirus COVID-9 es el ébola de los ricos, de los blancos y de los ricos. Se les salió de control, jamás esperaron que ocurriera esto. Y se están muriendo los ricos. Muchos ricos han muerto. Incluyendo ahí el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Santos, eso se murió. El presidente de un banco en Portugal se murió. Están muriéndose los ricos porque cree que hay tanta bulla sobre esto. ¿Por qué es que les preocupa que el sarampión mató solo el año pasado a 6.000 en el Congo? 6.000. El Congo pidió, la OMS y el Congo pidieron desesperadamente $40 millones para comprar vacunas e inmunizar a toda su niñez. No se lo dieron. Ahí siguen muriendo por sarampión en el Congo. ¿Por qué es que les importa? Pero ahora son blancos y ricos. Blancos y en países desarrollados. Entonces la cosa cambia. Qué terrible, ¿verdad? O sea, vos como ser humano valés según el color de tu piel y según la fortuna que dispongas. Y el país donde residí o del que sos originario. Es el capitalismo. Y eso va a cambiar, tendrá que cambiar radicalmente. Pero ahora me quiero ocupar de esto. Miren, un grupo de médicos, 12 médicos, que trabajan actualmente en el hospital más importante de Bérgamo, en Italia, uno de los epicentros del COVID-19 que ha causado mortandad, más de 5.000 muertos en Italia. Ellos trabajan en el hospital Juan 23. Tiene instalaciones de última generación. Solamente en ese hospital hay 48 camas de cuidados intensivos. Solo en ese hospital, imagínense. Son 12 médicos, tengo su nombre, pero ¿para qué leerlos si no los conocemos? ¿Verdad? Entonces ellos dicen lo siguiente, esto es muy importante. Esta carta fue publicada el sábado. Ellos dicen lo siguiente. En una pandemia, la atención centrada en el paciente es inadecuada y debe ser reemplazada por una atención centrada en la comunidad. Se requieren soluciones para el COVID-19 para toda la población, no solo para los hospitales. La catástrofe que se desarrolla en la rica Lombardía podría ocurrir en cualquier lugar. Lombardía, el norte de Italia, es la parte más rica de Italia. Ahí está Milán, que es el corazón económico, industrial de toda Italia. Pero eso se podría extender al resto, dicen ellos. Y dice, repito esta frase,
La atención centrada en el paciente es inadecuada y debe ser reemplazada por una atención centrada en la comunidad. Y dice después, se descuidan las comunidades, los programas de vacunación están en espera y la situación en las cárceles se está volviendo explosiva y sin distanciamiento social. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Se requiere un cambio de perspectiva hacia un concepto de atención centrada en la comunidad. Lo que estamos aprendiendo dolorosamente es que necesitamos expertos en salud pública y epidemias. Sin embargo, ese no ha sido el enfoque de los tomadores de decisiones de más alto nivel, nacional, regional y hospitalario. Nos falta experiencia en condiciones epidémicas, lo que nos guía a adoptar medidas especiales para reducir los comportamientos epidemiológicamente negativos. Este brote es más que un fenómeno de cuidados intensivos, más bien es una crisis de salud pública y humanitaria. Requiere científicos sociales, epidemiólogos, expertos en logística, psicólogos y trabajadores sociales. Necesitamos urgentemente agencias humanitarias que reconozcan la importancia social. ¿Y qué diablos hace el Estado de Nicaragua? Salud comunitaria. Ese es nuestro modelo. Lo que los italianos están pidiendo para ellos es lo que nosotros tenemos desde hace 13 años. Es lo que Cuba tiene desde hace 60 años. Es lo que Venezuela ha implementado en los últimos 12 años. Salud comunitaria. Lo de Cuba es una maravilla. Tienen el médico de la familia. O sea, ahí hay un médico de la familia que conoce a todos los de un barrio desde que nacieron. Ahí los va atendiendo. Es una maravilla. El sistema cubano es una maravilla. El sistema de salud. Aquí en Nicaragua, ese es lo que estamos desarrollando, el modelo de salud comunitario. Claro, nosotros no tenemos todavía 60 años para haberlo desarrollado como lo tienen los cubanos. Y a nosotros nos falta formar recursos médicos a montones para lograr ese desarrollo de la medicina cubana. Pero en esa dirección es que vamos. ¿Qué son las parteras? ¿Qué son los brigadistas de salud? Que son los puestos de salud puestos en cualquier sitio de Nicaragua, en los lugares más recónditos. Ahí hay un puesto de salud al cual a veces tienen los recursos humanos permanentes y a veces llegan 2 o 3 veces por semana. Pero llegan y están. Esa es nuestra enorme ventaja. Y toda esa capacitación que han hecho sobre distintos temas, sobre el cólera, sobre el dengue, sobre el paludismo, sobre la leptospirosis, sobre montones de cosas que han hecho a lo largo de estos 13 años el Ministerio de Salud, con la gente, con activistas comunitarios, en las comunidades campesinas. El promotor de la salud es uno de los de mayor prestigio para la comunidad. Casi, o sea, como no tienen el médico ahí, no tienen la enfermera, a ese nivel lo consideran. Ese modelo de salud es nuestra gran fortaleza. Y además toda la inversión que se ha hecho en salud pública es lo que no quieren entender los señores del somocismo. Por cierto, quisiera hablar un poquito de esto. Voy a poner en el lugar de quienes le creen al somocismo de que aquí hay una intención deliberada del gobierno de ocultar información real sobre los casos que tenemos en el país. Vamos a ir sobre esa dirección, vamos a intentar aplicar el sentido común. No voy a hablar de política, el sentido común, más nada. Si es cierto que en Nicaragua existen, si acaso esto es cierto, que en Nicaragua existen muchos más casos que los 2 oficialmente registrados, si eso fuera cierto, ¿no les parece que aquí habría una mortandad enorme, no registrada? Que de pronto estarían acudiendo a los hospitales públicos y privados decenas de personas con crisis respiratoria
que ameritan internamiento en cuidados intensivos. ¿No les parece lógico? O sea, si es cierto que hay más casos y si es cierto que hay un montón de contaminados, ya debería haber una crisis de muchos de esos contaminados afectados por crisis respiratoria y ya deberían estar internados en los hospitales. Por lógica, si uno se atiene a lo que ha ocurrido en otros países, tan solo ahí en Costa Rica, vuelvan a ver lo que pasa en Costa Rica. ¿Me entendés? O sea, si esto fuera cierto, si lo que los curas están repitiendo por todos lados, los curas que son delincuentes al servicio del somocismo, esos curas, si eso fuera cierto, aquí tendríamos una crisis hospitalaria. Sencillamente, repleta las salas de cuidados intensivos. ¿Y vos creés que no hay que las familias de esos pacientes no revelarían la verdad? ¿Dónde están? ¿Por qué inventan? O sea, te estoy aplicando la lógica común. El sentido común, perdón. Sentido común. Si esto es cierto, ¿dónde están? O sea, y si están enfermos del COVID-19, ya tienen que haber hecho crisis, sobre todo si son pacientes mayores de 60 años o que padecen enfermedades crónicas como la insuficiencia renal crónica o como la diabetes o como pacientes con cardiopatías diferentes. Aquí tendríamos una mortandad. Si fuera cierto eso, o sea, apelemos al sentido común. ¿Qué gana el gobierno ocultando eso? Decime, ¿qué gana el gobierno? ¿Qué gana? Si es al revés, el gobierno oculta eso, se le desata una epidemia, se vuelve incontrolable y lo que va a haber aquí es un caos. Al gobierno es el que menos le interesa que ocultar esa información, es al contrario. El gobierno es el más interesado en que se conozca toda la información para evitar un caos en el país. Pero ellos, ¿qué hace el somocismo? Sembrar y sembrar la duda. Menos mal que la gente no le hace caso. Te voy a dar un dato. Somocismo, te doy un dato. No llega al 3% la cantidad de gente que no quiso recibir a los brigadistas este fin de semana. No llega al 3%. Eso es lo que ustedes significan en términos políticos de Nicaragua. 3%, esos son ustedes. Menos mal que la gente no les ha creído. Ha habido confusión, ha habido momentos en que la gente no sabe qué creer, es verdad, pero en este momento la situación es otra. ¿Por qué razón, hombre? Porque la gente va viendo los hechos. Te lo repito. Si fuera cierto lo que dicen estos curas, ayer el delincuente ese que está en catedral repetía como lora, mano, lo que el somocismo le dice, delincuente. A ver, ustedes, cura, no están criticando que por qué se hacen concentraciones masivas, ¿por qué no cierran las misas? ¿Por qué no cierran las iglesias entonces? No son concentraciones masivas esas. Doble moral se llama eso. Doble moral. Entonces, si fuera cierto lo que ese cura dijo ayer, o lo que otros curas dijeron por otras partes, te repito, estaríamos en una crisis hospitalaria y de salud pública sin precedentes en Nicaragua. Sin precedentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? Sí, tenemos que ocupar el sentido común también. O sea, dejar de imaginar conspiraciones inexistentes. Ya te digo, el primer interesado en que la ciudadanía conozca toda la información es el propio gobierno, porque si esto se le sale de las manos, su propia estabilidad queda en peligro. Es de lógica. Es de lógica. Esa manía de comparar El Salvador con Nicaragua no tiene ningún sentido. Te voy a decir por qué. Bukele optó por cerrar ese país. Esa es su opción, su decisión. Dijo que de esa manera iban a impedir que llegara el virus. Bueno, le llegó. Tienen 3 casos. ¿Verdad? Tienen cerrado el país. Anunció que le van a dar $300
a cada salvadoreño que consume menos de 150 kilowatts. Esa va a ser la referencia, pues, para encontrar el nivel socioeconómico. El que consume menos de 150 kilowatt hora de energía eléctrica por mes, a ese le van a dar $300, se lo van a depositar en una cuenta para que sufrague sus gastos. Y ordenó que nadie pagara energía, teléfono, ni vivienda, etcétera. Pues. Muy bien, hasta ahí va muy bien. ¿Cuál es el problema de El Salvador? El Salvador tiene la misma población que nosotros, un poquito más, 7 millones, en un territorio que es la sexta parte de Nicaragua. Los salvadoreños están uno encima del otro. En 21.000 kilómetros cuadrados tienen 7 millones de habitantes. Nosotros tenemos menos de 7 millones en 130.000 kilómetros cuadrados. Gran diferencia. Otra gran, enorme diferencia. El tránsito entre Guatemala, Honduras y El Salvador es abierto. Todo el mundo circula ahí para cualquier hora, cualquier día. Entonces, es otra lógica. Si lo hizo bien o lo hizo mal, no sabemos, porque el sistema que nosotros estamos aplicando no lo está haciendo Bukele. El de ir a buscar a la gente. No lo está haciendo. Veremos. La curva epidémica de aquí a una semana, veremos por dónde anda. Ojalá que les vaya bien, repito, ese mercado de nuestra mercancía. Son hermanos salvadoreños. El pueblo salvadoreño con el cual tenemos vínculos de hermandad y consanguíneos. Ojalá que les vaya bien. No me comparen, sí. Ahí pegó el alarido el jueves o el viernes. Ay, no hay frijoles, mano. Ay, Daniel Ortega, dale, hombre, mandame frijoles. Le mandaron un montón de furgones de frijoles. Claro, él pagó, ¿verdad? Allí en Nueva Guinea, y ahí salieron. Y después fue la riata. Así es, pues, esa es la miseria. Pero no comparen, hombre. Él aplicó un procedimiento, dijo que le iba a dar el resultado. Hasta ahora solo tiene 3 casos, eso es bastante, eso es mínimo. No tiene ningún muerto, no tiene ninguno en cuidado intensivo. Tiene 3 nada más. Le ha dado burla hasta ahora. Vamos a ver. Él hizo un procedimiento, nosotros otro. Vamos a ver. Vamos a medir por resultados. Pero no anden comparando, no anden haciendo absurdo. Y la otra, apliquemos el sentido común. Sentido común, nada más. Olvídense de la política, sentido común. Sentido común te dice, si llega un médico, una enfermera a visitarme a mi casa para contarme esta enfermedad, yo lo recibo, porque me puede decir algo que yo no sé, me puede aclarar dudas que tengo, le puedo preguntar. Sentido común. No es asunto de política esto. Hay otro dato. Dice la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Esto fue un informe del viernes. Puede ser que la pobreza llegue a este nivel. 220 millones de pobres habrán en América Latina al cerrar este año como consecuencia de la epidemia. Porque los gobiernos de América Latina, excepto el de Venezuela, el de Nicaragua y el de Cuba, todos los otros gobiernos no han invertido en salud pública, no tienen sistemas desarrollados de salud pública. Pregunten a los ticos, pregunten a los hondureños, pregunten a los salvadoreños, pregunten a los panameños, pregunten a los colombianos, pregunten a los argentinos, pregunten a los chilenos, pregunten a los ecuatorianos que los va a caer ese sistema de salud que lo había desarrollado Correa. Pregunten, hasta le renunció la ministra de Salud por eso. Pregúntenle. Entonces no tienen ese sistema desarrollado, van a tener que invertir atropelladamente. Y mientras tanto, 7 muertos tiene Ecuador, el tercer país de América con más muertos. Ya. Es decir, aquí no viene. El crecimiento estaba previsto para este año un 1.3%. Ahora cree la CEPAL que América Latina va a caer menos 1.8%. La pobreza extrema va a crecer en más de 20 millones. Va a pasar de 68 a 90 millones. Perdón, más de
de 12 millones. Va a disminuir la actividad económica, etcétera. Pues, ¿cuál es el otro clavo que tienen? Brasil es el que está en mayor problema. ¿Sabes cuál es el principal socio comercial de Brasil? China. Y Bolsonaro se peleó con China. ¿Cómo va a ser, digo yo? Anda buscando cómo reconciliarse y anda arrastrado para que lo perdone China. No veo cómo, mano. Esa es la extrema derecha, hombre, así es esto. El turismo va a derrumbarse en toda América, no solamente en Nicaragua. La pandemia cambiará al mundo para siempre. El nuevo coronavirus detendrá la globalización, provocará el ocaso de Estados Unidos, aumentará ideas nacionalistas y creará un sistema económico mundial más sostenible. Esto lo dice nada menos y nada más que una revista muy prestigiosa entre los diplomáticos que se llama Foreign Policy en Estados Unidos. La pandemia fortalecerá el Estado y reforzará el nacionalismo. Los gobiernos de todo tipo adoptarán medidas de emergencia para gestionar la crisis y muchos se mostrarán reacios a renunciar a esos nuevos poderes cuando la crisis termine. ¿Qué está diciendo? Hay muchos gobiernos que han aprovechado esta crisis para tomar medidas de emergencia y después no van a querer quitarlas porque tienen ese poder, lo quieren seguir teniendo. Pues lo más importante es que aquí va a cambiar radicalmente la concepción de para qué es el Estado. Hasta ahora el neoliberalismo había logrado colocar en cuestión, o sea, bajo sospecha incluso, en todos los países el papel del Estado. ¿Para qué es el Estado? No sirve para nada. Entre más chiquito esté, mejor. ¿Te acordás a Toño Lacayo diciendo eso en los años 90? ¿Te acordás a Montealegre diciendo eso en los años 2000? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de todo eso? Neoliberales diciendo ¿para qué sirve el Estado? De ser chiquito, de ser facilitador, la salud pública que pague quien tiene. Aquí solamente para los miserables vamos a tener salud pública. ¿Se acuerdan de eso? Eso está en cuestión ahora, al revés. Eso va a cambiar radicalmente. Tendrá que recuperar su función en el Estado, en todos los países, con independencia de la modalidad de capitalismo que estén desarrollando. En Europa, que eso fue lo que hicieron, desmantelar el Estado de bienestar, que es por las políticas sociales de protección. Y miren, les voy a hacer una última reflexión. Aquí faltaba mucha información, pero otro día se las cuento, si acaso da tiempo. Pero miren esto. El capitalismo desecha a los viejos. Eso es una reflexión que se viene haciendo hace rato. Incluso el Papa ha hablado varias veces sobre ese tema. Miren cómo los desecha ahora. En Italia, en España, en muchos países donde tienen la pandemia sin control, han decidido seleccionar en quién van a invertir los recursos médicos para salvarle la vida y en quién no. Y escogen a los jóvenes. Sobre la base del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, del sacrificio de las personas que hoy tienen más de 60 años o más de 70 años, se han construido los países. Son los que edificaron esas sociedades. Y ellos, hoy, los desechan, los tiran a la muerte segura. Es una tristeza enorme. O sea, eso te da una medida de la catadura moral de la que está hecho el régimen capitalista y sus dirigentes. Esa es la catadura moral de la que pueden ufanarse. Desechar a las personas por ser simplemente su delito o su inconveniencia es que son viejos o que son crónicos. Jamás vas a ver eso en Nicaragua, nunca. Ni de parte del Estado, ni mucho menos de la sociedad. Jamás. Cuidemos a nuestra gente mayor. Cuidemos a nuestros enfermos crónicos. Si los vamos a visitar o si vivimos con ellos, procuremos guardar escrupulosamente las medidas higiénicas. Lavarnos las manos antes de visitarlo, antes de tener contacto con ellos. Siempre tener
una limpieza escrupulosa de toda la casa donde residen, de la pera de la puerta, de las superficies de vidrio, de los cubiertos, de todo. Escrupuloso. Cuidemos a nuestros mayores. Son los más propensos a fallecer si adquieren el COVID-19. No son los únicos que lo van a contraer, lo podemos contraer todos, incluyendo bebés. De bebés hasta los 100 años. Ahorita se acaba de salvar una señora de 103 años. 103 años se salvó. Mira qué clase de fortaleza de mujer. Pero bueno, pero si tienen una enfermedad crónica es más susceptible que pierdan la batalla con el COVID-19. Cuidémoslo. A los enfermos crónicos y a las personas mayores de 60 años, cuidémosla. Que no contraigan ese virus maldito. El gobierno hará lo propio. Si lo contraen, hará lo propio protegiendo su vida y tratando al máximo de evitar que la pierdan. Pero nosotros podemos evitar que se contagien. Eso nos toca a nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.